Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Rise Up. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir con ustedes la postura que tenemos nosotros respecto a la situación social, política y económica que está viviendo Colombia y no solamente Colombia, sino que también en toda Latinoamérica. Para arrancar, quiero compartirles esta frase de Napoleón Bonaparte que dice: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Desafortunadamente a nosotros, los latinos, no se nos ha educado en la parte histórica para entender cuáles han sido los problemas financieros que ha tenido esta sociedad en los últimos años para no tener que cometerlos nuevamente. Para arrancar, quiero compartirles que una de las revoluciones financieras más grandes que ha existido en los últimos años ha sido Bitcoin. Bitcoin es un sistema de pagos descentralizado que nos permite hacer transacciones de persona a persona sin intermediarios que estén verificando estas transacciones como gobiernos o bancos centrales. Esa es la forma más revolucionaria de apartarse del sistema financiero que tanto daño nos ha hecho y les voy a explicar por qué. Primero, quiero que recuerden estos acontecimientos importantes, la Gran Depresión de 1930, cómo funcionó. Los grandes banqueros y los dueños de los países poco a poco fueron aumentando la tasa de interés en los créditos, tanto así que llegó un punto en el que las personas que habían sacado carro, casa y habían iniciado negocios ya no tenían dinero para pagar, ya no era sostenible. El Estado y los bancos se quedaron con estas propiedades, con estos créditos, se apoderaron del 95% de la economía y hasta hoy tienen una hegemonía realmente increíble, que son los Rockefeller, los Rothschild, etcétera. Otro acontecimiento importante, y siento que es la razón por la cual nosotros estamos hoy en esta crisis tan grande, fue la desvinculación que hubo de los metales con el dinero fiat. ¿Por qué? Porque antes de 1971 se suponía que cada papel, que cada billete que nosotros teníamos en nuestro poder estaba respaldado en oro en los bancos. Quiere decir que si yo tenía $100, esos $100 estaban representados en oro en el banco y eso era lo que le daba respaldo a la economía. Richard Nixon en 1971 desligó esto. En el momento en el que él hace este anuncio, comienza algo que se llama la inflación. Como no hay un respaldo de oro que verifique la cantidad de dinero que está circulando en la economía, estos grandes banqueros y estas instituciones acuñaron un término que se llama aumento de masa monetaria, que es la potestad que tienen estos bancos y estas instituciones de imprimir dinero a su antojo sin ningún respaldo. Otro suceso importante fue la recesión del 2008, que fue una de las, digamos, más cercanas que hemos tenido en los últimos años, que nos ha hecho entender cómo la economía puede colapsar de un momento a otro. En el 2009, Bitcoin resurge como el oro digital, dándole la oportunidad a muchas personas de que su capital en el tiempo no pierda valor, sino que aumente. Desafortunadamente nosotros estamos en una economía que está basada en la deuda. Quiere decir que los presidentes de cada país tienen la posibilidad de pedir endeudamiento al Fondo Monetario Internacional para usar ese dinero en educación, salud, deporte, etcétera, en todo lo que evidentemente el país necesita en su momento. ¿Qué pasa? Esta deuda nunca ha sido controlada y como podemos ver aquí, el techo de la deuda solo se respeta en unos cuantos países. Holanda, Malta, o sea, países muy desarrollados son los únicos que respetan este límite de deuda, realmente usan el dinero para lo que tienen que usar y no exceden estos niveles de deuda. ¿Qué pasa? En el momento en el que un país excede el nivel de deuda, primero, está a punto de entrar en un colapso y segundo, la divisa de referencia de su país cada vez va a perder más valor. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en 1998 se necesitaban 1.100 pesos para obtener un dólar. Hoy se necesitan casi 4.000 pesos para obtener un solo dólar. Quiere decir que la economía ha perdido 4 veces su valor respecto a la economía de los Estados Unidos por esa deuda. Ahora, ¿cuál es el problema de esa deuda? Que esa deuda se tiene que pagar, pero como en Colombia ya nos robaron todo el oro y las multinacionales están apoderadas de este país, la única forma en la que nosotros podemos pagar esta deuda es con los recursos naturales. Los recursos naturales de Colombia en estos momentos pertenecen a las multinacionales que nos han ayudado para que toda esta deuda se dé. Entonces, eso obviamente va a generar un colapso porque los intereses de estas personas no son el desarrollo social,
ni una gran educación, sino obviamente lucrarse de todos los recursos que nosotros tenemos. Esta frase me gusta mucho y es: dame el control sobre el dinero de una nación y no me importará quién redacte sus leyes. Y es la verdad. Desafortunadamente el dinero, hoy por hoy, pues a raíz de la inflación, se puede imprimir en máquinas y las personas se pueden adinerar a son de nada, a simplemente de una deuda de un país que vamos a ir pagando nosotros en los impuestos. Si las personas supieran cómo funciona el sistema económico y cómo está anclado al sistema político, serían mucho más conscientes de este tipo de cosas. Ahora, quiero que entiendan algo. ¿Cuáles son los bancos y cuáles son las instituciones que a nosotros son los que nos prestan el dinero? ¿Quiénes son? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las reservas federales. El Banco Mundial. Todas estas personas son las que manejan de ahí para abajo la estructura, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que buscar la forma de tener un sistema descentralizado que no esté basado en la deuda y que nos permita producir, porque o si no, va a llegar un momento en el que la economía va a colapsar y nosotros nos vamos a ver afectados de manera directa. En los últimos 10, 15 años aproximadamente han surgido estos conceptos que son, por ejemplo, la educación financiera. Se está educando a las personas financieramente para que primero manejen bien el dinero y entiendan que forman parte de un todo y que la economía y la política es parte de la vida de todos. La globalización, la digitalización y el desarrollo tecnológico ha reducido los puestos de trabajo en los últimos años. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el dato en Colombia. Hace 100 años, el 98% de las personas trabajaban en el agro. Hoy es menos del 2%. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico ha hecho que máquinas, programas, etcétera, desarrollen el trabajo de los campesinos mucho mejor, bueno, en teoría, y eso ha hecho que las formas de generar ingresos y las formas de desarrollo cambien. La globalización y la digitalización ha hecho que la información, por ejemplo, todo esto que yo les estoy compartiendo ahorita, yo no me lo he inventado, lo he encontrado en cursos y muchas capacitaciones a las que he podido asistir y he podido pagar para recibir toda esta información, así como ustedes también tienen esa información a su disposición, que es todo el tema de la democratización de la información. Obviamente hay que ser muy estrictos en el tema de qué información vamos a recibir. La descentralización, el blockchain y las criptomonedas es la forma en la que el pueblo puede de alguna manera de desligarse de todo este estado corrupto y desafortunadamente en países en vía de desarrollo como lo es Colombia, esto se ve de una manera mucho más crítica, es muy crítico. Entonces necesitamos descentralizarnos, necesitamos un sistema aparte que nos permita como sociedad surgir de manera correcta hasta que el Estado y las leyes realmente se acoplen a la realidad de nosotros, porque eso es un punto que tenemos que tener muy en cuenta. Las leyes van muy lento en comparación con la economía. Entonces, hace 3 años se tenía una ley en Colombia que iba a comenzar a regular las criptomonedas, que hasta hoy se comenzó a trabajar. Hace 3 años se hizo, pero hoy ya ese proyecto que se lanzó hace 3 años ya no es viable, entonces tienen que volver a lanzar otro proyecto que puede tardar otros 3 años. Y en esos 3 años, el Bitcoin ya cambió, la forma de uso ya cambió, muchas cosas pueden haber cambiado y vuelve y juega. Quiere decir que el gobierno y el Estado no está preparado para una economía tan rápida. Entonces, pues eso era lo que yo les quería compartir. Espero que esta información les sirva y puedan usarla para que su vida y la de sus familiares y su entorno mejore. Nos vemos en un siguiente video.